Buenos días, queridos amigos, queridos hermanos. ¿Alguna vez les ha tocado estar en alguna iglesia en la que ustedes se sienten fuera de lugar porque lo que ahí sucede no lo comprenden, no lo entienden? Sobre todo si en esa iglesia acostumbran a hacer cosas raras, diferentes a lo que estamos acostumbrados en nuestra vida cotidiana. Bueno, esa era una situación que se estaba viviendo en la iglesia de Corinto. Y quisiera principalmente este video devocional que fuera para aquellas personas que alguna vez han acudido a un tipo de iglesia en donde dan tanto énfasis en algunos dones extraordinarios o fuera de lo normal que pierden el sentido de lo que debería existir la iglesia, que es para adorar a Dios y para comunicar el evangelio. La iglesia de Corinto, en medio de tantas situaciones que vivía, había perdido ese enfoque. Así es que iniciamos ayer la lectura del capítulo 14 de la primera carta de Pablo a los Corintios. Y lo que veíamos ayer es que Pablo decía, bueno, sí está bien que hablen en otras lenguas, en lenguas angelicales, lenguas que nadie entiende. Pero dice Pablo, yo prefiero que usen el don de la profecía, porque a través del don de la profecía ustedes podrán darle un mensaje claro que edifique a la iglesia y que sea de edificación para la comunidad en la que ustedes están. Y hoy seguimos leyendo a partir del versículo 13 y dice, por lo tanto, el que habla en lengua extraña, pídale a Dios que le conceda el poder de interpretarla. Pues si yo oro en una lengua extraña, es verdad que estoy orando con mi espíritu, pero mi entendimiento permanece estéril. ¿Qué debo hacer entonces? Pues debo orar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Debo cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Y queridos hermanos, pues queridos amigos, una disculpa cuando los cristianos no guardamos el enfoque que Pablo nos da claramente en la Escritura. Pablo habla de buscar a Dios para orar con entendimiento y para cantar con el entendimiento. Y hoy día nos es muy dado darnos al sentimiento, no al entendimiento, al sentimiento. Y nos gusta que cuando oramos o que cuando cantamos en las reuniones de iglesia podamos sentir bonito, emocionarnos con aquello que está sucediendo. Pero Pablo no habla de emociones o de sentimientos, habla de entendimiento. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que se comunica con nosotros y que nos hace saber la verdad de su palabra, la verdad de lo que Él quiere hacer en nosotros. Y lo curioso es que aún el don de lenguas, que es un don impartido por Dios, pareciera que muchos cristianos pues quieren tenerlo porque han entendido que el don de lenguas es un rasgo de espiritualidad, te hace sentir que tienes algo especial que no tienen los demás. Pero decíamos ayer, los dones no nos han sido dados para eso. Los dones nos han sido dados para poder edificar la iglesia de Cristo, para bendecir a otras personas. Así que Pablo sigue diciendo, versículo 16, porque si tú alabas a Dios solamente con el espíritu y una persona común y corriente te escucha, no podrá unirse a ti en tu oración de gracias, pues no entenderá lo que dices. Y por lo que Pablo dice aquí, pues cuando una persona ora, los demás prestamos atención a aquello que está orando y nos unimos a la oración de ellos. Porque cuando en un grupo todo el mundo ora al mismo tiempo, pues cada quien ora por sí mismo, no se une. Entonces, ¿qué caso tiene que estemos en una comunidad si no vamos a escuchar la oración de la otra persona? Dice versículo 20, hermanos, no piensen ustedes como niños, sean como niños para lo malo, pero sean adultos sin su modo de pensar. Y Pablo sigue insistiendo en ese pensamiento que vimos antes, donde dice que los de Corinto eran como niños espirituales o como cristianos carnales, es decir, no había habido en ellos el crecimiento o la madurez para comprender las verdades, lo que es lo más importante en la vida cristiana. Dice versículo 23, porque cuando la iglesia se encuentra reunida, si todos están hablando en lenguas y entra una persona común y corriente o un no creyente, creerá que ustedes se han vuelto locos. En cambio, si todos comunican mensajes proféticos y entra un no creyente o una persona común y corriente, él mismo quedará convencido y se examinará al oír lo que todos están diciendo. Así quedará al descubierto lo más profundo de su corazón y adorará de rodillas a Dios y reconocerá que Dios está verdaderamente entre ustedes. Una disculpa a todos aquellos que no siendo cristianos nos han visto a nosotros y no logran comprender lo que nosotros hacemos. Y se debe a que teniendo la verdad entre nosotros no hemos puesto atención
en comunicar correctamente el Evangelio a aquellos que no lo conocen. Dice Pablo que cuando una persona llega a nuestra iglesia y no puede conectar, no puede entender lo que ahí está sucediendo, pues simplemente no recibe el mensaje de parte de Dios. Y lo más importante es que quien llega pueda escuchar el mensaje y pueda quedar convencido de aquello que está oyendo. Y dice Pablo, versículo 25, y cierra el devocional de hoy, dice: quedará al descubierto lo más profundo de su corazón y adorará de rodillas a Dios y se reconocerá que Dios está verdaderamente entre ustedes. Queridos amigos, ustedes que alguna vez han visitado una iglesia cristiana, si ustedes han llegado y han visto cosas raras, bueno, es porque probablemente en esa iglesia aún el comportamiento sigue siendo similar al de la iglesia de Corinto. No están poniendo el enfoque correcto como Pablo lo decía. Nuestro enfoque debe ser en que las personas que llegan con nosotros, que no son creyentes, puedan comprender un mensaje claro del Evangelio para que al final puedan reconocer que Dios está entre nosotros y puedan doblar sus rodillas ante Dios, reconociéndole como el Dios creador, el Dios salvador, el Dios soberano de nuestro tiempo. ¿Cuál es la reflexión del día de hoy? Hermanos, los que somos cristianos, cuidemos todo aquello que estamos haciendo. Y Pablo dice, es que si yo hablo en lenguas angelicales, pero no tengo amor, de nada me sirve. Soy simplemente como un platillo que suena y que nadie lo va a escuchar. El ejercicio de los dones tiene que ver con el ejercicio del amor y tiene que ver con bendecir a la iglesia, con edificar a las demás personas. Dios nos ha dado ese don para contribuir y para que la iglesia sea bendecida, y no solamente la iglesia, sino la comunidad que rodea a la iglesia, la familia a la cual nosotros pertenecemos. Queridos hermanos, usemos nuestros dones para bendecir a otros, no para un disfrute personal, no para sentir que hemos logrado cierto nivel de espiritualidad que nos haga sentir mejor que los demás. Ese es un enfoque equivocado. Lo que tenemos que hacer es que eso que hacemos sea con entendimiento, ya sea orar, ya sea cantar y ya sea comunicar el Evangelio a otras personas. Acompáñenme a orar. Bendito Padre, gracias por esta exhortación que Pablo nos hace de procurar tener ese enfoque, cuidando que el mensaje que estamos comunicando sea claro hacia aquellos que no te conocen. Perdónanos cuando, no entendiendo claramente lo que nos enseña Pablo, hemos usado inclusive los dones de un enfoque diferente para sacar ganancia para nosotros mismos, para sentirnos más espirituales que otros. Perdónanos porque no nos es dado para eso, nos fueron dados para que podamos bendecir a tu iglesia. Te ruego, Padre, por aquellos cristianos que están viendo este video, que todavía no descubren el don que tú has puesto en ellos. Yo te ruego que la luz de tu Espíritu les hable a su corazón y les permita entender cuál es ese don, para que ellos puedan usarlo para bendecir a tu iglesia, para bendecir a otras personas. Y aquellas personas que aún no han creído en ti, que apenas van dando sus primeros pasos como hijos tuyos, te ruego, Padre, que tu Espíritu Santo les guíe hasta que llegue ese momento que claramente puedan saber su don para que lo usen para tu reino. Quédate con nosotros en este día, danos de tu bendición, multiplica nuestras fuerzas, danos las habilidades, los talentos que necesitamos para ganar nuestro sustento. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Queridos amigos, pues ¿qué les parece? Nos vemos el día de mañana. Un fuerte abrazo de su Iglesia Cristiana Península Viva. Nos vemos el día de mañana.